Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos zapatillas para casa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal ya cosimos unas zapatillas antideslizantes para casa. Espero que este nuevo modelo también te guste. Consulta la casilla de información del vídeo para ver los detalles sobre este proyecto, materiales, medidas, patrón, etc. Lo vas a encontrar ahí en un enlace a nuestro blog. También te dejo ahí enlazados el vídeo a esas primeras zapatillas que hicimos en el canal y a otros vídeos que creo que te pueden gustar. Vamos ya, manos a la tela. Para confeccionar las zapatillas vamos a usar tres telas distintas. Estas son telas de popelín 100% de algodón de la tienda Julián López. Además vamos a usar este material que es un material antideslizante que vamos a colocar en la suela. Tiene una especie de puntitos de goma que hacen que puedas usar las zapatillas con seguridad. Para la guata tenemos varias posibilidades. Esta es una guata termoadhesiva que yo he utilizado en las piezas superiores. Esta otra guata también termoadhesiva la he utilizado doble en la suela de la zapatilla, y la tercera posibilidad que tenemos es usar esta guata termorresistente, que esta parte de aquí hace que te aísle del frío del suelo. Usaremos alfileres y vamos a coser con un coselotodo 100% de poliéster. Si no tienes guata termoadhesiva, también puedes usar guata normal y sujetarla en su sitio temporalmente con este spray. Te dejo enlace a todos los materiales en la casilla de información. Puedes descargar el patrón gratuitamente de nuestro blog. Vas a encontrar un enlace al blog en la casilla de información y ahí un enlace al patrón. Si no, puedes ir directamente a nuestra web www.coserfacilimas.com y en la página de patrones lo encontrarás. El patrón se corresponde al pie derecho, de modo que para sacar las piezas del pie izquierdo tan solo tienes que girarlo y cortar las telas de esta manera. Este patrón lo he sacado con la forma de mi pie y es un número 40-41. Para hacerlo más pequeño, pon tu pie sobre un papel, dibuja el contorno dejando bastante margen. Recuerda que vas a perder 1 centímetro al coserlo todo alrededor y también queremos que sea holgada y cómodo. Las otras dos piezas las puedes descargar y si tienes que hacerlas más pequeñas, cortas por aquí y quitas un par de centímetros. Y de esta manera te quedaría para una suela más pequeña. Si vas a hacer más de 2 números menos, tendrías también que recortar un poquito de esta zona para que la zapatilla no te quede demasiado cerrada por arriba y también del ancho. Todo esto lo mejor es imprimir este patrón y adaptarlo directamente a tu pie. Colocas tu pie encima, vas dibujando la silueta y luego adaptando estas dos partes. Las piezas que vamos a cortar son: para la suela, la pieza del interior, la capa de guata y la suela antideslizante. Para las otras dos piezas, una pieza para el exterior, otra pieza para el interior, que le hemos colocado ya la guata termoadhesiva, y la pieza que cruza también, una pieza para el exterior y otra para el interior con la guata termoadhesiva. Dejamos a un lado la suela y vamos con las dos piezas exteriores. Colocamos tanto un lado como el otro, derecho contra derecho. Colocamos alfileres y cosemos a máquina por aquí. Otra opción para el interior de la zapatilla es hacerlo con forro polar o bien con tela de toalla si no necesitas que sean muy cálidas. Hacemos piquetes en toda esta zona curva de ambas piezas. Unimos ahora ambas piezas por la parte recta, colocando derecho contra derecho. En la máquina cosemos por aquí. Ya hemos unido ambas piezas por la zona del talón y vamos a abrir las costuras con la plancha. A continuación giramos el derecho de esta manera, colocamos unos alfileres en la parte que queda sin coser y planchamos. Vamos ahora a la máquina y pasamos un pespunte visto por toda esta zona, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela.
En la pieza de la suela he pasado un pespunte todo alrededor a medio centímetro del borde para mantener la guata unida a esta pieza mientras cosemos la otra. Aquí tenemos toda esa pieza con el pespunte visto por aquí y ahora vamos a unirla a la suela. Recuerda que la parte que monta es la pieza marcada con el número 1. Esto iría así. Tenemos que cruzar y la parte del cruce es la que queda hacia afuera del pie. Vamos a empezar uniendo por la zona del talón. Tenemos marcado el centro, que está marcado también en el patrón. Hacemos coincidir aquí y vamos colocando pincitas o alfileres por todo el recorrido. Vamos a coser primero esta parte con un margen de costura de medio centímetro y luego coseremos la otra. Ya tenemos aquí toda la pieza cosida y ahora lo que nos queda es colocar la suela. Y para ello vamos a plegar toda esta parte. Podemos colocar alfileres para que se nos quede bien llanita y encima de ella colocamos la suela derecho contra derecho. La parte de los puntitos es el derecho de la suela antideslizante. Cosemos con un margen de costura de 1 centímetro y una puntada recta de 3 milímetros, la que hemos usado a lo largo de todo el proyecto. Cuando cosemos varias capas de tela o telas más gruesas, alargamos un poco la puntada. Vamos a la máquina, cosemos toda esta zona dejando una apertura de unos 8 o 10 centímetros. Ya lo tenemos aquí, por la apertura lo giramos todo del derecho y cerramos a mano con una puntada escondida. Puedes ver un tutorial de puntada escondida en la casilla de información. Aquí la tenemos, ya he cosido por aquí, voy a hacer la otra y al final del vídeo te enseño cómo quedan. ¿Verdad que no son nada complicadas de hacer? Además se me ocurre que quedarían bonitas también en tela vaquera para reciclar viejos pantalones. Bueno, ahí dejo la propuesta. Si te ha gustado esta idea, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Telegram y también en TikTok. Nuestra cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.